Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. A Mysteria Hokage de Oda Nobunaga Volume 1 Parte 3. Déjame masajearlo, entonces. Somos solo nosotros dos, así que no tengo que actuar como un vizconde. ¿Me vas a masajear, Lord Alsrod? No pude. Ella se sonrojó y agitó la mano. En cierto sentido, ella era mi esposa, pero nunca fue más allá de su lugar como mi sujeto. ¿Por qué actuar con timidez si te lo estoy ofreciendo? Vamos, déjame intentarlo. Un poco a la fuerza, puse mis manos sobre sus hombros. Ella era más rígida de lo que había imaginado. ¿Qué tan tensa has estado? Ayudándome con mi trabajo. Nunca podemos estar seguros de que algunos delincuentes no estén al acecho para matarte. Ah, eso es, justo allí. Los hombros de la Viala se aflojaron, y ella pareció relajarse significativamente. Decidí perder el tiempo un poco y soplé en esas distintivas orejas. Semielfas, no tan puntiagudas como los elfos, pero definitivamente todavía puntiagudas. FFFF. Ah, por favor detente. No mis oídos, no allí. La Viala se dejó caer al suelo cuando sus piernas se dieron debajo de ella. Eso fue más efectivo de lo que había imaginado. Lo siento. No pensé que eso pasaría. No hagas ese tipo de cosas en este momento. Espera hasta que sea de noche, dijo ella, sonrojada, lo que comenzó a hacerme sentir avergonzada también. ¿Está bien? Hasta la noche. Tener este tipo de relación con la Viala me recordó lo rápido que pasó el tiempo. Hasta unos años antes, habíamos estudiado y practicado la lucha con espadas y arco juntos. Justo en ese momento, uno de mis vasallos se detuvo para decir que alguien había venido a reunirse conmigo. El sacerdote del primer templo. Ha venido a presentar sus respetos. El nombre primer templo se refería al templo designado por el señor local como el más importante en su dominio. Como había muchos templos en un condado, teníamos un sistema de clasificación para su regulación. Incluso ahora muchos de ellos, como el más grande de una prefectura, tenían un poder como el de la nobleza. Sin embargo, a nivel de condado, todos necesitaban la protección de su señor. Por cierto, este templo fue donde recibí mi profesión. Muy bien. Déjalo entrar. El sacerdote que vino a presentar sus respetos fue el mismo que me otorgó la profesión de Oda Nobunaga. Lucía una espesa barba blanca. Es bueno verte de nuevo, mi señor. Soy el sacerdote El Narta. Nunca hubiera imaginado que te levantarías ante el vizconde. Bueno, mi hermano cayó enfermo, como sabes. Nada más que un giro del destino. La historia oficial era que mi hermano había muerto por enfermedad, y no pensaba salir de mi camino para ser conocido por fratricidio. Lo más probable es que él también preferiría eso para que las generaciones futuras sepan que fue asesinado tratando de asesinar a su hermano, incluso si solo lo deseara en el más allá. ¿Te está sirviendo bien la profesión de Oda Nobunaga? Como oráculo, tenía mis preocupaciones. No había necesidad de preocuparse. De hecho, debería agradecerte. Básicamente tenía que agradecer mi profesión por convertirme en gobernante. De nada, Lord Alsrod. Si pudiera tener un momento de su tiempo, me gustaría realizar una evaluación fonética de las palabras Oda Nobunaga. Una evaluación fonética fue un tipo de adivinación realizada usando los sonidos que se hizo un nombre. Ah, qué broma. Si la adivinación realmente funcionara, nadie perdería una batalla.
todos los señores de la guerra de mi época. Tenían sus propias supersticiones cuando entraron en la refriega. Mi voz interior se quejaba. Sin embargo, tenía un punto. Generalmente en la guerra, los señores de todas partes pensaban en la suerte al decidir qué día u hora ir a la batalla. Si pudieran ganar haciendo eso, entonces nadie perdería jamás. Ciertamente, nadie le daría a su hijo un nombre obviamente desfavorable. Según esa lógica, nadie sería infeliz. Pero en realidad, innumerables personas habían caído en la guerra o habían muerto jóvenes de enfermedades. Sin embargo, tenía verdadera curiosidad sobre qué tipo de resultado obtendría sobre este Oda Nobunaga. Muy bien, mira lo que puedes hacer. No es que vaya a llevar horas ni nada. Sí, mi señor. El sacerdote El Narta extendió una tela en el suelo y roció arena sobre ella, en forma de un cuadrado mágico. Luego escribió el nombre de Oda Nobunaga en el centro. Me pregunto cuál será el resultado, dijo la Viala, también observando con gran curiosidad. Siempre estuvo más interesada en mí que en ella misma. Oh, vaya, murmuró el Narta. Increíble. ¿Qué es? Yo pregunté. Fue la respuesta tan inusual. El sonido que hace Oda Nobunaga significa esencialmente el rey demonio. ¿Rey demonio? El que se supone que debe conducir a los monstruos a la dominación mundial, ese rey demonio. En este mundo, así como había razas minoritarias como elfos y enanos, también había seres malvados como duendes y orcos. Pero un rey demonio que comandaba monstruos no era más que una leyenda. Sí, en términos de un nombre de profesión como guerrero o hechicero. Rey demonio sería el nombre más apropiado, creo. Me disculpo por cualquier ofensa, Lord Alshrod. Rey demonio, un sacerdote que vale su sal, ya veo. De hecho, una vez me llamé rey demonio solo por diversión. Mi voz interior se rió. Sin pensar, me reí también. Disculpe, mi señor, pero ¿por qué se ríe?, preguntó el sacerdote. Oh, no, son tan buenas noticias. La Viala pareció entender cómo me sentía. Un rey demonio sigue siendo un rey. Estás apuntando al trono, no solo a Naibil. Esta es la profesión perfecta para ti. Exactamente. Por supuesto, como rey, haré todo lo posible para evitar ser visto como un demonio. Oda Nobunaga realmente era una profesión especial después de todo. La Viala fue acertada, un rey demonio seguía siendo un rey. Era inaudito recibir una profesión que incluyera la palabra rey. En un mundo con una dinastía más poderosa, podría haber sido castigado por irreverencia. No importa cuánto hayan declinado en los últimos años, la familia real todavía existe. Por favor, trata de no decir nada demasiado descarado, me advirtió el Narta, tal vez solo era manso. Por supuesto, sí. Hubiera intentado ser agradable asegurándome de que podría ser rey. Habría perdido la confianza en él. Probablemente no entendía qué tipo de profesión era Oda Nobunaga. No te preocupes. Si tengo la oportunidad de mantener a la familia real, eso es exactamente lo que haré. Pero todavía soy solo un gobernante a nivel de condado, así que estoy muy lejos de eso. Afirmar que estaba protegiendo a una dinastía en quiebra, solo para seguir tomando el poder. Era un viejo truco para usurpar un reino. Pero entonces tuve una idea. Dime, la Viala, todavía no has recibido tu profesión, ¿verdad? Sigo posponiéndolo, sí,
Simplemente no puedo encontrar el tiempo libre para hacerlo. Era cierto que Labiala, como mi asistente, tenía problemas para reservar tiempo, con los cambios repentinos en mi posición. Tenemos un sacerdote aquí mismo. Si está bien usar la capilla del castillo, debería tener su ceremonia de entrega de profesión allí. Si la capilla está en orden, entonces el tamaño no hace ninguna diferencia, coincidió el Narta. Por supuesto que no, después de todo, la mayoría de los campesinos obtuvieron sus profesiones de una pequeña capilla del pueblo. Muy bien. Espero que sea algo bueno. Así, nos dirigimos a la capilla. Me preguntaba si ella también obtendría una profesión extraña como Oda Nobunaga. Seguramente 2 veces seguidas. Era demasiado. Y sería especialmente incómodo si el de ella fuera el nombre de uno de sus señores enemigos. La ceremonia procedió como lo había hecho para mí. Lo llamó una ceremonia, pero Labiala simplemente se arrodilló mientras el sacerdote transmitía las palabras de los dioses. Tu profesión es arquero. Au, eso es más normal de lo que pensé que sería, dijo Labiala con sinceridad. En realidad, arquero es una profesión bastante rara, respondió el Narta. Es mucho más normal que Oda Nobunaga, respondió ella. Quiero decir, probablemente soy el único en el mundo con ese. Como Labiala había hecho un buen uso de sus habilidades de tiro con arco. Era una profesión respetable para ella. Se dice que arquero aumenta tu poder de ataque de arco en un 30%. En la batalla, y además de eso, aumenta enormemente tu precisión. Esencialmente, será imposible que pierdas tu marca. Ya veo. Me encantaría probarlo en un objetivo de inmediato. Queriendo atacar mientras el hierro estaba caliente, Labiala decidió disparar a objetivos en un campo de tiro con arco que instalamos en el patio. Tal vez fue mi imaginación, pero vi lo que parecía un aura dorada de su cuerpo mientras preparaba su arco. Esto es increíble. Estoy perfectamente tranquilo y sin embargo, siento una sensación de concentración que me lava suavemente. Estoy seguro de que nunca me había sentido así antes. Luego disparó una flecha. ¡Tom! El sonido era diferente a cualquier flecha normal que había escuchado. Efectivamente, había golpeado el centro del objetivo, dejando grietas y fisuras donde golpeó. El poder detrás de esto habría sido imposible para cualquier flecha normal. Maldición. Parece que un golpe sería suficiente para matar a una persona. Tal poder era más aterrador que sorprendente. No lo entiendo completamente todavía, tampoco, dijo Labiala. Con arquero, se dice que si tienes tanto el enfoque como la técnica, a veces la magia de tu cuerpo se agrega a la flecha, y el daño se triplica. Esto solo sucede con los mejores arqueros, así que nunca lo había visto antes, incluso el sacerdote estaba conmocionado. Labiala ya era una arquera de primer nivel, y con la ayuda de su profesión se estaba acercando al estado divino. Lo probaré un poco más. Labiala disparó a un objetivo diferente esta vez. ¡Fbam! Tan pronto como la flecha la golpeó, el objetivo estalló en pedazos. Vaya, es como si usaras un hechizo de explosión en él. Exclamé. Obviamente había más poder en ese golpe que lo que podía producir una flecha ordinaria. Nunca he usado magia de ataque, pero tuve la misma sensación que cuando uso hechizos de curación, supongo que tenía magia. Sus hombros se agitaban un poco mientras respiraba, tal vez ella se había tensado. Aún así, su poder era casi obsceno. Labiala había sido entrenada con un arco y una flecha desde la infancia, y
Como había esperado para recibir su profesión, había tenido que pulir sus habilidades lo suficiente como para luchar en la batalla sin ninguna bonificación. Como resultado, el impulso repentino la había hecho mucho más fuerte. Labiala, esto es asombroso. Serás un terror en el campo de batalla. Ahora. Sí, señor. Seguiré luchando a tu lado y dispararé a cualquier enemigo que crucemos. Incluso con el sacerdote allí, acaricié la cabeza de Labiala. Podría haberme encontrado la mejor tiradora del mundo. Me alegro de haber logrado obtener una profesión tan increíble. Ahora eres lo suficientemente fuerte como para liderar a todos los elfos y semielfos en el dominio. No te preocupes, puedes mantener la cabeza en alto, o incluso ser arrogante. Ahora también teníamos una nueva y útil habilidad de lucha. Mientras me ocupaba de asuntos oficiales, no me había olvidado de la expansión territorial. Ahora deberíamos ser capaces de aplastar a los señores cerca de nosotros cuyos dominios eran de tamaño cercano, uno por uno. Precisamente. Primero debes cuidar a tus enemigos cerca de casa, uno a la vez. Oda Nobunaga estuvo de acuerdo, así que no podía estar equivocado. Ya. Fuera rey demonio o rey conquistador, iba a ser rey. Labiala, practica tu tiro con arco todos los días. Lo usarás de verdad en poco tiempo. Quiere decir, planeo tener el territorio más grande de cualquier vizconde de Naiville en la historia. Reuní a mis tropas y avancé hacia el este. El vizconde de Naiville, en otras palabras, yo, Alsrod Naiville, tenía el condado de Naiville, hogar de la capital del condado, Naiville, y la mitad del vecino condado de Ich. El resto del condado de Ich y el condado de Kinase justo al lado estaban en manos del vizconde de Marley. Como su capital estaba en la región rural de Marley, lo había tomado como su nombre. Había habido tensiones entre nuestros clanes por generaciones, ya que los señores vecinos generalmente se metían en disputas territoriales. Hubiera sido extraño si hubiéramos tenido relaciones amistosas a largo plazo. Entonces iba a eliminarlo primero. No importaba la excusa que solía atacar. Pero dije que era insultante que no hubiera venido a presentarle sus respetos al nuevo gobernante. Fui con 400 soldados. Podría haber ido con más, pero este fue realmente mejor. Con estos números, los señores de los alrededores supondrían que era solo una pequeña escaramuza entre países vecinos. No eran países por nombre, pero en esta época, todos los dominios eran tan independientes como los países. Nuestras tropas se enfrentaron en una llanura plana dentro de la región de Marley del condado de Ich. Kivik y Labiala, les doy a cada uno 100 hombres. Ve y aplasta a nuestros enemigos de inmediato. Esto no es suficiente para exigir mi participación. Todavía. Sí, señor. En comparación con los días infernales del fuerte Nagraad. Será pan comido. Será un poco solitario no estar a tu lado, pero destruiré al enemigo y volveré enseguida. Ambos estaban ansiosos por pelear, y ese entusiasmo vio resultados. Momentos después de que comenzara la batalla, el general enemigo fue golpeado por una flecha que aparentemente había salido de la nada, enviando a su unidad al caos. Era solo una flecha, pero el daño se parecía más al cuerpo del general que había sido perforado por una roca gigantesca. Murió instantáneamente. Era claramente el trabajo de Labiala, ampliamente impulsada por su nuevo trabajo de arquero. Podía atacar al enemigo en lugares que creían que estaban a salvo. Ella había logrado golpear a su general con un disparo
que nunca debería haber encontrado su marca. Los soldados enemigos temblaron, tal vez pensando que teníamos un gran mago raro en nuestras filas, e intentaron huir de nuestros reclutas campesinos. Los soldados sin comandante eran simples chusmas. La compañía de veteranos de Kivik cargó, por lo que es más una cacería que una batalla. La mayoría de los enemigos priorizaban huir en lugar de luchar. Contra nosotros, no fue una gran pelea. Mi arco es más preciso que nunca. Con el enemigo vencido en su mayoría, la Viala había regresado. Sabía que eras tú. Te recompensaré más tarde. De hecho, te daré todas las unidades de elfos y semielfos del dominio. Seguiré adelante y te otorgaré el rango de baronesa también. Nadie tendrá nada que decir al respecto con la forma en que peleas. Había esperado promocionar la Viala por un tiempo ahora. Quería que se uniera a mí en los escalones superiores. Gracias, Lord Alsrod. Gracias después de la batalla, cuando te he recompensado. Ahora usa tú. Próximo tiro en sus miembros del clan. Sí, señor. Estaré encantado de hacerlo. Dando recompensas aquí y allá, reunimos a nuestras tropas y capturamos todo el condado de Ich, pensando que esto sería una pequeña escaramuza como siempre. El vizconde de Marley no había preparado las defensas de los fuertes del condado de Ich contra nuestro ataque. Por lo tanto, el enemigo no tuvo más remedio que abandonar el condado de Ich y retirarse a su base de operaciones en Kinase. Con vistas al río en Kinase había una ciudad mercantil llamada Most. Sería un golpe mortal para el enemigo perder esa área, por lo que tomó posición en la llanura por delante. Claramente estaban tratando de detener nuestra invasión de cualquier manera que pudieran. También apareció el vizconde de Marley. La moral habría sufrido si el gobernante no hubiera venido. Por el momento, todo iba según lo planeado. Capturar el castillo requeriría tiempo, pero si lucháramos en los pisos, todo se resolvería en un día. Habían tomado formación para que su señor se estableciera en una colina baja en los pisos. Realmente no hace falta decirlo, pero el lado con el terreno elevado tiene una ventaja abrumadora en la batalla. Al luchar con arcos o ondas. También, el bando que dispara hacia abajo gana velocidad y, por lo tanto, potencia. Incluso en nuestro consejo de guerra, muchos dudaron en pedir un asalto total contra ellos, debido a todas las bajas que causaría. Esa fue la reacción natural. Pero por alguna razón, realmente sentí mi corazón latir de emoción. No esperan que nos acerquemos directamente a ellos colina arriba. Eso es exactamente porque estarán desprevenidos. Entonces tienes un don para esto. Sabes cuando una oportunidad te mira a la cara. Oda Nobunaga estaba impresionado. Golpea y magaba Yoshimoto en un lugar no muy diferente a este. En aquel entonces, el enemigo probablemente había bajado la guardia debido a la lluvia, pero aquí tienes el poder de tu profesión. Para compensar eso. Estaba hablando de mi bono de trabajo. Con la profesión de Oda Nobunaga, cualquier enemigo dentro del alcance de mi arma redujo sus habilidades en un 20%. Los enemigos se encogieron al ver a un conquistador. Además de eso, la habilidad especial El Poder del Conquistador duplicó todas mis habilidades durante la batalla. Francamente, mientras no hubiera un maestro espadachín frente a su señor, era imposible detenerme. Entraré, declaré resueltamente. Varias personas gritaron, es demasiado arriesgado. Por favor, mi señor, no seas tan imprudente.
Eso era precisamente lo que necesitaba escuchar de mis vasallos. Me habría preocupado si me hubieran dicho que me apresurara allí, sin restricciones. Exactamente, es arriesgado. Y es por eso que el vizconde de Marley definitivamente no cree que vaya. Ninguno de ellos tiene las agallas para enfrentarme. No importa cuántos haya si no tienen la voluntad de pelear. Su defensa está plagada de agujeros, tanto que sería un desperdicio no atacar. Cuanto más lo explicaba, más convencido estaba de que podía ganar. Tienen la ventaja del terreno. Pero eso solo significa que una vez que subamos la colina, será una pelea regular, y entonces nadie tendrá la ventaja. Así que escucha, necesito que alguien use su escudo para protegerme lo mejor que pueda hasta que llegue a la colina. Después de eso, eliminaré a su señor. ¿Tengo algún voluntario para mi escudero? Labiala levantó la mano de inmediato. Labiala, necesito que me cubras desde lejos. Tu arco no sirve de nada en el combate cuerpo a cuerpo. Sí, señor. Parecía infeliz, pero esos eran los hechos. Déjame ser tu escudo. Un hombre levantó la mano. Había vuelto a ser mi oficial cuando solo tenía un pueblo. Todos aquí eran del tipo aventurero, después de todo. Muy bien, cuento con el coraje de todos. Atacaremos por la noche, cuando no puedan coordinar un ataque. Para ser sincero, los riesgos deben estar razonablemente justificados. Había justificación más que suficiente para esta guerra. Si pudiera eliminar al vizconde de Marley, un señor vecino con aproximadamente la misma cantidad de territorio que tenía, sería tan famoso que sería aclamado como un héroe. Sería mucho más famoso que cuando defendí el fuerte con un pequeño número de hombres. Los guerreros fuertes no seguirán a un comandante en cuya fuerza tampoco creen. Si demostrara que era el señor más grande de toda Fordoneria, mi fama duraría por generaciones. Por eso era absolutamente necesario tener éxito, no, tendría éxito. Mi objetivo era convertirme en rey. Esa fue la mejor manera de hacer felices. No solo a mí, sino también a Labiala y a mi gente. Este reino actualmente tuvo muchos pequeños enfrentamientos que ocurren casi todos los días, porque los señores independientes de facto se dividieron en innumerables facciones. Si expandiera mi territorio, las disputas ya no ocurrirían en mi parte de la tierra. Iba a establecer una nación pacífica. Y así, llegó la noche. Podía sentirlo en el aire, el enemigo estaba tranquilo. El vizconde de Marley y su clan no habían estado en una guerra real en bastante tiempo. Y en una guerra adecuada, el lado que sufrió una derrota aplastante se enfrentó a la ruina absoluta, por lo que a menos que tuvieran mucha confianza en ganar, la gente tendía a evitar la guerra por completo. En particular, había muchos dominios de tamaño pequeño a mediano al este de mi territorio. Casi ninguno de los señores allí controlaba una prefectura como lo hizo Mineria al oeste. Por eso todos evitaron la guerra en toda regla y apenas lograron proteger su propia tierra. Muchos señores siguieron una especie de acuerdo tácito: no te atacaré con toda mi fuerza. Así que solo mira para otro lado. Incluso con eso, era solo cuestión de tiempo antes de que los dominios más pequeños fueran eliminados por una fuerza más grande como Mineria. Las reglas solo tenían sentido cuando había poder para respaldarlas. Una sola mantis religiosa que intentaba imponer reglas a una vaca grande. Todavía no tenía ninguna posibilidad. Comenzamos el plan ahora. Rezo para que podamos vernos de nuevo. Sonriendo por la mañana.
Mi unidad se dirigió a la cima de la colina donde estaba el señor enemigo. Por supuesto, dado que el enemigo tenía vigías, se dieron cuenta de que estábamos allí y dispararon flechas en nuestro camino, pero nuestros soldados los bloquearon con sus grandes escudos. Poco a poco nos acercamos a ellos. Cuando estábamos cerca, el enemigo cambió a espadas y lanzas, tratando de alejarnos. Aparentemente, decidieron que no podían alejarnos con flechas. Por fin, el combate cuerpo a cuerpo comenzó y rápidamente se convirtió en un baño de sangre. Nuestros enemigos tenían la ventaja del terreno, pero estaban tan nerviosos como sorprendidos por nuestro ataque. Y ahora, nos tenían subiendo la colina también. Ahora el lado que se sentía como si estuvieran en el ataque tendría una ventaja psicológica. El área cerca de mí también se vio envuelta en el combate cuerpo a cuerpo. No estaba lejos de su señor ahora. Todos, buen trabajo bloqueando sus flechas, ahora solo preocúpense por protegerse. Salté de la pared del escudo y me zambullí, espada en mano. A corta distancia, las flechas eran inútiles debido al riesgo de fuego amigo. Sin embargo, en una pelea de espadas, prácticamente no podía perder. Uno por uno, derribé a cada enemigo que intentó atacarme. La mayoría de ellos todavía no parecían darse cuenta de quién era yo. Como me había acercado el señor enemigo, consideré gritar mi nombre. El efecto sobre la moral amiga sería mayor. Además, necesitaba establecer mi heroísmo. Mirad. Mi nombre es Alsrod Naiville, vizconde de Naiville. Saca el vizconde de Marley. Arreglemos esto con un duelo. Cuando los soldados enemigos, que habían estado vacilando, se dieron cuenta de que estaba allí, sus ojos se iluminaron. Matarme sería una gran hazaña. Por supuesto, no tenía miedo en lo más mínimo, esta había sido mi decisión, después de todo. Estaba tan tranquilo como siempre, algo que el otro lado no podía manejar por sí mismo. Solo necesitaba acercarme a mi objetivo, un enemigo a la vez. Cuanto más se esforzaban por atacarme, más se desmoronaba su formación, protegiendo a su líder. Ya sería muy fácil romper. Por supuesto, había otros atacantes a nuestro lado además de mí, empujando al enemigo hacia atrás. Si pudiéramos llegar a la cima de la colina, seríamos más que un rival para ellos, ya que todos de nuestro lado luchaban con todo su corazón. Seguí escindiendo a todos los que se interponían entre su señor y yo. Contra mí, sus habilidades se redujeron automáticamente, gracias a la bonificación el que toma el poder. Entonces, a menos que fueran mucho más hábiles de lo que esperaba, no había forma de que pudieran ganar. La gran mayoría que se enfrentó a mí tenía una expresión de temor en sus rostros. No era solo un simple sentimiento de terror, más bien como si estuvieran presenciando a alguien de un calibre completamente diferente de ellos. No, no soy como ninguno de ustedes. Mi espada no era nada especial, pero eso no era un problema. Corté a los enemigos delante de mí. Los corté y los corté hasta que hubo un gran agujero en sus defensas. Y finalmente, ensarté al enemigo final ante su señor. La visibilidad era buena gracias a la luz de la luna, y mis pasos eran ágiles y rápidos. Mi respiración era más o menos igual. Ben, vizconde de Marley, duelo. Mi oponente era un hombre de mediana edad de aproximadamente 40 años. Estaba asustado por el miedo al verme. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Solo un empujón después de todo. No es un vizconde como tú. Sin ambición alguna,
Él no conocería una oportunidad si le golpeara en la cara. Al menos Imagawa Yoshimoto luchó con todo lo que tenía, por lo que escuché. Mi voz interior era correcta. Para empezar, este hombre no tenía intención de pelear. Ni siquiera le importaba hacerse una reputación matando a mí mismo. Mierda, tengo que salir de. Increíblemente, me dio la espalda. Mis expectativas eran bajas, pero no tan bajas. En ese momento, debería haber abandonado por completo el título de vizconde. En mi incredulidad, me tomó un segundo comenzar a perseguirlo. Por supuesto, no importaba. Una flecha lo golpeó en el pie, y él cayó rápidamente. La flecha era grande, y se había perforado hasta el suelo, con lo que ahora estaba bien familiarizado. Soy la mano derecha del vizconde de Naiví, la labiala de ojos de águila. Esto es lo que sucede cuando disparo a cobardes. Incluso en la oscuridad de la noche, nunca fallo. Podía escuchar la voz de labiala resonando desde lejos. Mi siempre confiable hermana lechera. Solo me tomaré mi tiempo para terminar el trabajo. Lo siento, pero tu tiempo ha terminado, por mi mano. Cortando poderosamente de lado con mi espada, corté la cabeza del señor enemigo de un solo golpe desde atrás. Inmediatamente levanté su cabeza. Cortada, no debía haber sido muy respetado por sus subordinados, ya que ninguno vino a recuperarlo. Tengo la cabeza del vizconde de Marley. Es nuestra victoria, la victoria de Naiví. Los enemigos que escucharon mi grito rompieron filas, huyendo en pánico. Mis hombres cargaron desde atrás, cortándoles la espalda. Justo como pensaba, estaban tan acostumbrados a pequeñas escaramuzas que parecían no tener un plan para cuando un enemigo los atacó con toda su fuerza. Por el aspecto de las cosas, también podría poner a todos los oponentes similares bajo mi control. Ah, esto me trae recuerdos de mi propio apogeo. Oda Nobunaga estaba perdido en sus pensamientos sobre algo. También debe haber sido imparable alguna vez, poniendo su patética oposición de rodillas. Aunque quizás podrías haber usado un poco más de agallas. Alsrod? Bueno, nosotros ganamos, así que no me quejaré. Con la caída de su patriarca, el clan Marley cayó en disfunción y se rindió. Sin siquiera una muestra de resistencia. Por el momento, decidí darle a su clan un poco de tierra e incorporarlos como vasallos. Si matara incluso a aquellos que admitieron la derrota, alentaría a otros señores a resistir hasta el final. Eso solo retrasaría la unificación de la prefectura y de lo contrario no lograría nada. Por lo tanto, pude poner a los condados de Ichikinase completamente bajo mi control. En total, eso hizo 3 condados que había tomado. Con eso, mi objetivo de tener el territorio más grande en la historia del clan Naiví se había logrado fácilmente. Aún así, eso no significaba que no quedara nada por hacer. Me aseguré de que las noticias se extendieran por toda la tierra que yo mismo había cargado contra las líneas enemigas y tomé la cabeza del vizconde de Marley. No hay nada malo en hacerse un nombre, además, sí. Los guerreros venían con ganas de servirme, mucho mejor. Preferiría asustar a los señores de los alrededores tan a fondo que me ofrecieron someterse, pero incluso si no lo hicieran, los eliminaría yo mismo. A veces, las personas solo fingían ser leales, por lo que la represión directa por la fuerza era más segura. A mi regreso al castillo de Naiví, una vez más había un sinfín de personas que querían venir a felicitarme. Aunque fue doloroso, no había forma de salir de él.
Me tomé un tiempo para ver gente 4 veces ese día. No es de extrañar que mis hombros estén tan rígidos últimamente. Gemí. Bueno, entonces, debo masajearlos por ti. La Biala dijo juguetonamente. Claro, simplemente no me soplen en los oídos. Oye, pero ya me hiciste eso antes. Eres tan egoísta. La Biala jugó conmigo por un tiempo, pero ya no estábamos en el campo de batalla, divertirse un poco no podía doler. Capítulo 7. Del vizconde para el conde. El proceso de eliminación de los pequeños señores circundantes continuó. Con una falta de dificultad casi aterradora. Cuando hay muchas autoridades más pequeñas y una de repente sube a los poderes, las cosas se convierten en una lucha unilateral. Ahora que había tomado el control de 3 condados por mí mismo, las invasiones y la unificación de la prefectura por venir se habían vuelto instantáneamente más fáciles. Primero, se me ocurrieron algunos planes para reunir más vasallos. Enemigos a mi lado. Los que temían un ataque mío generalmente se unieron sin problemas. Luego, cuando atacaba, estos vasallos traicionarían a sus gobernantes, y el enemigo, que ya era menos en número, sería fácilmente destruido. Incluso suponiendo que lo descubrieran de antemano y purgaran sus vasallos, debilitaría su influencia, lo que funcionó para mi ventaja. Finalmente, obtuve el control de 7 de los 12 condados en la prefectura de Fordoneria en los 6 meses después de derrotar al vizconde de Marley. Como en ese momento tenía suficiente tierra para llamarme razonablemente un conde, envié dinero a la familia real en conflicto, solicitando la aprobación para adquirir el título formalmente. Presentar este tipo de apariencias también era importante. Por ejemplo, para un vizconde era bastante fácil someterse a una demanda de lealtad de un conde, pero si era de otro vizconde, algunos señores no podrían estar de acuerdo por orgullo. Los señores en el campo eran esencialmente nobles rurales. Rural o no, la nobleza era noble, por lo que había muchos que se preocupaban por salvar la cara. Y por eso necesitaba elevarme, tanto en poder real como en forma. Sin ningún problema, la familia real me dio permiso para usar el título de conde. Ahora podría tomar el nombre de la prefectura y llamarme el conde de Fordoneria, pero como no controlaba toda la prefectura, llamarme el conde de Naiville probablemente me sentaría mejor con la mayoría. Si usara el nombre de la prefectura, provocaría a los gobernantes que aún permanecían en el poder. Del vizconde para el conde. Una vez que me convertí en un conde, decidí pasar un tiempo mejorando mi territorio recién adquirido. Primero, en los lugares que quería desarrollar. Económicamente alrededor de Naiville, creé áreas donde era libre de establecer una tienda. Me extendí a todas partes el mismo sistema que había usado en el mercado de mi ciudad natal. Además, cambié el sistema para que las personas pudieran abrir tiendas sin unirse al gremio comercial. Oda Nobunaga afirmó que esto se llamaba Rakuichi Rakusa, que sonaba como una especie de encantamiento de culto, pero según él, el ZA en este caso se refería al gremio comercial. Experimenté una reacción violenta del gremio comercial, como se esperaba, pero forcé el nuevo sistema a través de una orden. Cuando el gremio comercial se había establecido hace siglos, tenía valor como algo que protegía a los comerciantes, pero gradualmente se había convertido en una organización que protegía sus intereses creados. Como resultado, muchos comercios se hicieron difíciles de ingresar para nuevos comerciantes. Además de eso, la presencia del gremio aumentó los precios de los bienes.
Debido a mi apoyo a los mercados, las ciudades se desarrollaron rápidamente. Me di cuenta fácilmente de que la población de la capital del condado, Naiville, estaba aumentando, y los ingresos fiscales definitivamente también. El desarrollo de las ciudades fue una ventaja para mi país. En el dominio, las leyes establecidas por el clan Naiville eran lo que importaba, por lo que podría llamarse un país. Los comerciantes de tierras lejanas también comenzaron a venir. Deben haber puesto sus ojos en nosotros, dándose cuenta del tipo de dinero que podrían ganar. El dinero que gastaron aquí también fue bueno para mí. A medida que las ciudades florecieron, incluso decidí contratar a un oficial financiero. Mi señor, te ves muy bien. Un hombre lobo de orejas de perro inclinó la cabeza ante mí. Era un comerciante rico llamado Faneria que aparentemente había ganado su riqueza como vendedor de petróleo y luego se diversificó para hacer negocios en una variedad de productos. Cierto. Mi territorio se ha expandido, así que no puedo cuidar todo por mí mismo. Cuento con usted. Sí, mi señor. También será más fácil para mí hacer negocios con su abolición efectiva del gremio comercial. Esta era de pequeños comerciantes en el gremio debe llegar a su fin. Estoy de acuerdo. Por eso te contraté. No me decepciones. Sí, señor. Creo que, con toda probabilidad, hay lugares en las ciudades portuarias fluviales que se pueden desarrollar más. Permítame investigar. Sospecho que llegará un momento en que el comercio se llevará a cabo utilizando grandes barcos. Muy bien. Cuando las circunstancias lo permitan, financiaré la renovación de los puertos. Necesitaba dejar la gestión del comercio a Faneria por el momento, ya que tenía que considerar mi relación con el gran poder del oeste, Mineria, gobernada por el conde de Brantaar, donde había luchado con mi vida para proteger Fuerte Nagrad. El conde de Brantaar y su familia, el clan Caltis, habían controlado la totalidad de la prefectura de Brantaar durante generaciones. La ciudad más grande era Mineria, por lo que el dominio en sí se llamaba Mineria. Los lugareños mismos usaron Mineria como el nombre de su país. Tuvimos una tregua con Mineria por ahora. El acuerdo se había formalizado poco después de que saliera del fuerte. Aproveché esa oportunidad para expandir mi poder, así que seguramente Mineria ya debe haber comenzado a preocuparse. Y luego, justo en el momento justo, nos enviaron un mensajero, no un vasallo real, sino un sacerdote. Usar a un sacerdote como mensajero era una práctica común en todo el mundo. No habíamos tenido un mensajero de Mineria durante mucho tiempo, por lo que todos en el castillo estaban nerviosos. La Viala en particular estaba mirando al mensajero como para exigir qué demonios estaba haciendo aquí. El sacerdote mensajero, sin embargo, parecía no desanimarse. Quizás estaba acostumbrado a tal trato. He venido a felicitar a nuestro señor por obtener el rango de conde, me dijo. Ya veo. Me alegra escuchar eso de alguien que ha mantenido el título más tiempo que yo. Ser instantáneamente combativo pondría en evidencia mis orígenes rústicos, así que decidí responder amablemente. Actualmente, nos estamos preparando para avanzar nuestras tropas hacia el norte. Como tal, nos gustaría establecer una relación más fuerte con Naiville que nuestra tregua actual, una alianza. ¿Sería posible celebrar una conferencia de cuenta a cuenta solo una vez? En cuanto a la ubicación, quizás sería más apropiado un templo cerca de la frontera Mineria-Fordoneria. Interesante.
Parece razonable escuchar su propuesta. Lord Alsrod, podrían estar planeando un ataque sorpresa. Por favor, tenga cuidado. La Viala me recomendó inmediatamente que tenga cuidado. Yo era igual de escéptico, yo mismo. Por otro lado, el mensajero tenía una sonrisa plasmada en su rostro. Un diplomático astuto, de hecho. Por lo menos, no podía imaginar que un hombre como este fuera capaz de llevar a las personas al cielo cuando murieran. Es comprensible que tengas tus dudas. Te dejo la decisión a ti. Sin embargo, formar una alianza nos liberaría de tener que preocuparnos por nuestro flanco oeste, por lo que esto también podría ser bueno para nosotros. Interrumpí. Si Mineria nos atacara ahora, no tendríamos las tropas de sobra para derrotar a otros señores. Me alegro de que hayas visto la luz. Eso podría interpretarse fácilmente como una amenaza al efecto de solo intentar atacarnos. Mineria todavía era claramente más poderosa que nosotros. Tenían aproximadamente el doble del área de tierra, una población más grande y un ejército superior para arrancar. Habiendo controlado una prefectura durante tanto tiempo, probablemente también estaban más unidos que nosotros. En resumen, Mineria todavía no pensaba mucho en mí. Simplemente me vieron como un niño con ambiciones que solo había logrado abrirse camino hacia un título. Aparentemente, la Viala también se había dado cuenta rápidamente de esto. Un ceño fruncido había aparecido en su rostro. ¿Viniste aquí solo para insultar a Nynaeve y Lord Alsrod? ¿Sabes que podríamos lanzar un ataque en cualquier momento? ¿Sí? El mensajero rechazó la réplica de la Viala con indiferencia. Si se tratara de la guerra, creo que podríamos aliarnos con los vecinos de Nynaeve y luchar juntos. Estoy seguro de que no podrías reunir suficientes tropas para resistir un ataque en todos los frentes. La Viala parecía furiosa. Sin embargo, me alegraba que ella tuviera esa actitud y que el mensajero tuviera la suya. Muy bien. Discutiré todo esto con Lord de Is Caltis de Mineria. Establecí el día y la hora de la conferencia y envié al mensajero de camino a casa. La Viala tenía mucho que decir cuando estábamos solos juntos después. Lord Alsrod, ¿por qué estuvo de acuerdo con tal cosa? Ese hombre puede haber sido cortés en la superficie, pero realmente era bastante pomposo. No eres menos conde que su señor. Como dije, está bien. De esta manera, si puedo mostrarle que su impresión de mí fue incorrecta en esta reunión, el conde se avergonzará de habernos menospreciado. Ganarlos a nuestro lado vale la pena. Todavía no es hora de entrar en conflicto con Mineria. Pero, ¿cómo vas a cambiar la impresión de alguien que te menosprecia? Yo tengo mis maneras. Yo sonreí. Primero entrenaré a las tropas que me acompañan. No físicamente, sino en disciplina. En este punto, la gran mayoría de los ejércitos en todas partes eran solo una mezcolanza de intrusos de segunda clase. La mayoría de las unidades realmente eran una mezcolanza de campesinos y similares. Sin embargo, si esas tropas vinieran con sus pasos sincronizados, crearían una imagen completamente diferente. Dicen que en los viejos tiempos, la Guardia Real era bellamente disciplinada, sus pasos incluso hicieron un solo sonido juntos. Quiero crear una fuerza como esa. Puedes hacerlo en tan poco tiempo. Estoy seguro de que puedo. No soy uno para poner excusas, ya sabes. En realidad, había ganado una nueva habilidad especial. Como señor con el rango de conde, has ganado la habilidad especial
Orientación del conquistador. La confianza y el enfoque de los soldados bajo su mando aumentan en un 50%. Usando esta habilidad especial, debería ser capaz de entrenar tropas. Incluso en poco tiempo. Por supuesto, confiar solo en habilidades especiales sería una mala idea. Finalmente, los bonos de profesión se aplicaron a tu habilidad original. Alguien sin experiencia solo vería un pequeño efecto sin importar qué bonificación tuviera. En mi caso, si mis hombres no estuvieran razonablemente motivados para comenzar, mi habilidad especial que tanto me costó ganar casi no tendría ningún mordisco. Un ejército masivo que se mueve uniformemente con un solo comando. Incluso conocerte tan bien como yo, eso todavía suena como un cuento de hadas. Labiala, nunca dije nada sobre un ejército masivo. Oh. Ladeó la cabeza hacia un lado como una niña pequeña. Lo que iba a crear era una unidad más pequeña con solo tropas selectas. De élite. No importa cuán poderosa pueda ser mi profesión de Oda Nobunaga, había un límite en lo que podía hacer con las tropas campesinas que nunca antes habían recibido un entrenamiento real. Después de todo, eran campesinos, no soldados. Por lo tanto, decidí organizar una unidad de guardia hecha de soldados profesionales. Si se especializaran solo en la lucha, naturalmente deberían ser más disciplinados. Al menos podrían tener suficiente tiempo para entrenar. Mientras lo hacía, decidí hacer 2 unidades. Los osos rojos, con sus armas y armaduras envueltas en tela roja. Las águilas blancas, adornadas de manera similar con tela blanca. De esta forma, podrían ser reconocidos como algo especial incluso desde lejos, y los seleccionados estarían orgullosos y motivados. Recluté voluntarios de personas que seleccioné a mano y que aceptaron someterse a un entrenamiento intenso. Los hombres se reunieron rápidamente. Cualquiera querría ser alguien especial, especialmente estos individuos. Esto es como mis capas negras y capas rojas. Fascinante. Forme las capas negras de mi caballería y las capas rojas de mis páginas. Aparentemente, Oda Nobunaga había creado unidades similares en su vida. Pero los osos rojos y águilas blancas seguían siendo mi creación original, por supuesto. Ahora lo entiendo. Descubrí por qué yo, un conquistador, fui elegido como tu profesión. ¿Y quieres tanto que te pregunte por qué? No. ¿Bien? ¿Cuál sería esa razón? Creo que incluso en mundos diferentes, existen personas con pensamientos e ideas similares. Naturalmente, tienes ideas que se aproximan a las de Oda Nobunaga. Las cosas que has experimentado no son del todo iguales, pero algunas partes son muy similares. Por eso se le otorgó la profesión de Oda Nobunaga. Todo sobre esto ha sido inevitable, no por casualidad. Es cierto, los libros de historia claramente hablaban de personas en países completamente diferentes que tenían creencias comparables. Por supuesto, todavía es extraño que alguien similar a mí se convierta en mi profesión. Pero los dioses otorgan profesiones, así que tal vez eso no sea para que los humanos lo sepan.